Continuamos alimentando la lista de reproducción Nachman de Breslov. Como les he dicho, cada lista de reproducción del canal es un curso. Este está fundamentado en el Sefer Amidot, el libro de los atributos. Comencemos por el primer atributo del día. La calumnia no debe aceptarse. La persona debe ser precavida al momento de hablar. Hay una lista de reproducción, un curso gratuito sobre Lashon Hara en el canal. La lista de reproducción se llama Lashon Hara y está fundamentada en Shemirat Alashon de la Halajá. Ahí se aprende terminología cabalística, de hecho, con relación a la Lashon Hara, todo lo profundo de esto, cuándo se puede y se es permitido hablar Lashon Hara en contra de alguien o de alguien, y cuando no, que son la mayoría de las veces, cuáles son las excepciones. Bueno, es una lista de producción bien completa. Ustedes van a aprender, el que no lo haya estudiado, el que no haya hecho ese curso de Lashon Hara, que es completamente gratuito en el canal, pues hágalo, se lo recomiendo porque va a adquirir un nuevo nivel de conciencia y se va a dar cuenta de todo lo mal que habla. Y hay que hablar bien para vivir bien. Entonces, aunque sabemos y aprendimos en este curso de Lashon Hara que la calumnia no se debe aceptar y que la persona debe ser precavida al hablar, además de todas las consecuencias que trae la calumnia en sí misma, no se debe hacer porque puede que lo que esa persona esté diciendo sea verdad. Me voy a explicar. Si una persona dice de otra que es con la intención de dañarla, que esa persona es ladrona, pero no tiene pruebas de eso y simplemente lo dice es como para, no sé, para dañar su reputación, porque tiene un mal hablar, porque no tiene que ver para hablar. O, por ejemplo, cuando usted habla de personas que ni conoce, sino que está repitiendo como loro lo que otros están diciendo de esas personas y está calumniando, la consecuencia será aún más grave cuando lo que usted dice puede llegar a ser verdad. Vuelvo y pongo el mismo ejemplo. Usted es Abeshalom, alguien dice de otro, esa persona es ladrona, pero usted lo dice sin prueba y no lo dice ni siquiera porque crea que es ladrona, sino porque quiere decirlo. Y resulta que eso es verdad. Es verdad que esa persona es ladrona o fue ladrona o actuó con deshonestidad o actúa con deshonestidad, pues las consecuencias que le vienen a usted serán aún mayores que si su calumnia fuera infundada. Nachman afirma que cuando hay amor entre los vecinos se permite que uno le diga al otro lo que ha escuchado de la boca de un tercero. Usted tiene una muy buena relación con su vecino y usted puede advertirle, escuché de la boca de esta persona esto. Y esa persona que escucha puede aceptar lo que se le dice sin ser culpable de aceptar la calumnia. Entonces, usted le dice al fulano, escuché esta situación de este tercero que dijo de ti. Y ese fulano dice, bueno, acepto lo que esa otra persona dijo, sin que sea verdad, sin ser culpable de aceptar la calumnia. Usted puede hacerlo, lo puede aceptar y puede dejar pasar. Esto se aprende en el curso, de hecho. La verdad salva de calumniar a los demás. Cuando usted persigue la verdad, usted no anda calumniando a los demás. Mientras que cuando usted anda calumniando a los demás, el primero que debe analizarse es usted. La persona culpable de calumnia no puede recibir el parzuf de Dios. No puede recibir el rostro divino, es decir, se va a quedar siempre con el mismo rostro básico que le es accedido a los mortales, a la mayoría de gente que solo tiene nefesh. Cuando la persona calumnia, no accede a otros parzufim. Jamás va a entender que es Seirampin, jamás va a entender a Tikyomin, jamás va a entender, sí, Adán Kadmon no va a entender parzufim, porque no los va a comprender. No va a tener acceso a eso. Recitar la sección de la Torá sobre la ofrenda del incienso en el templo, que está en Shemot, capítulo 30, entre los pasuquín 34 y 38, sirve como rectificación cuando usted ha calumniado. Bueno, usted ha calumniado pero está arrepentido, no quiere volver a hacerlo, quiere rectificar. Lea Shemot, capítulo 30, del pasuk 34 al 38. La adulación lleva a la burla, no adule. Cuando una cosa es agradecer, una cosa es decir una bendición, ay, Dios la bendiga, gracias, así decir, ser cordial, ser agradecido, eso es perfecto, pero no caer en la adulación, porque la misma adulación
La persona que es aduladora puede llevarla a la burla. Cuando usted adula a alguien, pues llega el momento en el que esa persona dice algo con lo que usted no está totalmente de acuerdo y entonces usted va a querer burlarse porque además va a creer que tiene el derecho de hacerlo. Y la burla trae sufrimiento. Entonces luego le viene y le sobreviene a usted el sufrimiento. Porque el burlador carece de jokmah. El burlador no tiene sabiduría. Y las personas que se le ha hecho el análisis de la naturaleza del alma, que saben que tienen alguna sombra en Binah con relación a esto que les estoy hablando, específicamente les salió una sombra en Binah con relación a un humor negro, humor sarcástico, debe saber esto y es importantísimo esta parte. Cuando hay burla en Binah, cuando hay burla, hay ese desequilibrio en esta sefirá, a esa persona le cuesta equilibrar el sendero Binah Jokmah. No pasa tzilut bajo ninguna circunstancia, carece de Jokmah. Un completo desequilibrio hay en ese sendero Binah Jokmah. Ahí habría un completo desequilibrio. Continuamos con el conflicto y la disputa. El respeto por la Torá salva a la persona de sus enemigos. Cuando usted respeta la Torá, y respetar la Torá no es solo en el momento en que la está leyendo, el que la tomó con sus manos y la está leyendo. Respetar la Torá es respetar los comentarios de la Torá. Respetar la Torá es respetar la lectura de las parashot de la Torá. Los comentarios de la parashá de la Torá, de la parashá semanal. Eso es respetar la Torá. Y cuando usted respeta la Torá, usted es salvado de sus enemigos. Antes de la batalla, antes de salir al día a día, antes de comenzar su día, antes de salir a la calle, antes de enfrentarse con el mundo, antes de ir a trabajar, antes de dirigirse a su empleo, antes de ponerse a hacer las actividades cotidianas, diarias de su día a día, es necesario hacer tefilá. Es posible anular el odio de los enemigos cuando usted se habitúa a mirar al cielo. En algún momento se aprendió que mirar el azul del cielo atrae el Gesed, atrae la misericordia de Dios. Y aquí hay otro relacionado con mirar el cielo. Cuando usted diariamente mira al cielo, lo contempla, eso se llama contemplación. Cuando usted contempla el cielo, se anulará el odio de sus enemigos. ¿Será posible esto? La persona que se olvida del pobre no prospera. Y recordemos que el pobre a nivel Sod son muchas cosas. Es el pobre económicamente, por supuesto, y es el pobre en conocimiento. Entonces, cuando usted tiene un conocimiento y usted se olvida de ese que no sabe, usted no prospera porque usted está siendo egoísta, porque usted se está quedando con esa información, porque usted está reteniendo algo y a través de usted eso no fluye. Entonces, cuando a través de usted algo, lo que sea, conocimiento, amor, paciencia, dinero, sustento, no fluye, usted se lo retiene, eso sea lo que sea, pues usted no prospera, no adquiere shefa ni abundancia, ¿cierto? No adquiere abundancia. Dios ignora a la persona conflictiva y se oculta de ella. Está más que claro. Hay que aprender a dejar de ser conflictivos. Elija sus batallas. No toda batalla tiene que hacerse. No toda batalla tiene que hacerse. Guarde su diálogo interior. No dialogue con el Satán, que esto es lo mismo a decir no dialogue con su ego. Si a usted se le viene un pensamiento a la mente, no dialogue con ese pensamiento. Lo corta, sea cortante. Yo tengo la mente del Mashiach. No voy a dialogar con el ego, no dialogo con el Satán. La persona que es pendenciera, que es conflictiva, que le encanta una disputa, que le encanta estar llamando la atención y obtener atención, así lo que quiere es atención negativa. Mira, hay personas, la verdad es que eso es deprimente, ¿cierto? Lo que debe provocarnos es lástima, es pesar, o sea, no lo estoy diciendo en tono irónico, no estoy haciendo uso de la ironía, es literal lo que estoy diciendo. Cuando una persona
es conflictiva, pendenciera y quiere llamar la atención suya como sea, a las buenas o a las malas, insultándola o halagándola. De alguna manera pasa a veces, hay personas que quieren acercarse a usted, que quieren su amistad, que quieren tener una relación con usted, que quieren un contacto, que necesita que usted las mire, que necesita que usted las atienda, que necesita que usted les responda, que necesita que usted lo hace y provoque, quieren provocar esa reacción en usted, así sea que lo que obtengan de usted sea una reacción negativa. ¿Qué debe hacer usted? Aprender a discernir cuando una persona necesita y pide a gritos atención de usted, ya sea positiva o negativa. Cuando es negativa es aún peor, porque esa persona está en un nivel de conciencia peor. Dios se ocultó de esa persona y si usted se deja arrastrar por esa persona puede correrle la misma suerte. A veces el lugar donde una persona encuentra conflicto y disputa así debe ser, ¿sí? Debo tener esa situación para alcanzar algún aprendizaje, para adquirir edad frente a algo, para romper alguna clipa. La persona que tiene enemigos debería volverse humilde y así el Eterno lo ayudará, lo salvará, lo ayudará en su rectificación. Entonces, ¿qué hay que hacer para volverse humilde? Trabajar Sefirá Od, la Sefirá del esplendor, en la que es el arquetipo Aarón, la Sefirá de la humildad, la Sefirá del agradecimiento. Cuando una persona es agradecida, es imposible que no sea feliz. Cuando una persona es agradecida, cae en gracia ante los demás. Y la gracia es necesaria tanto ante el Eterno como ante los demás seres humanos. No se deben cultivar los enemigos. Es posible vencer a los enemigos buscando la oportunidad de mostrarles afecto. Aquí hay que tener discernimiento, porque cuando hay este tipo de secretos, ¿sí?, de revelaciones, las personas se equivocan. Entonces, de pronto, justo está pasando una situación con una persona narcisista, han decidido poner contacto cero con esa persona narcisista, silenciarla, hacer uso de su polaridad masculina. Cuando usted silencia a una persona, cuando usted ignora a una persona, cuando usted bloquea a una persona, oculta a una persona para no contaminarse con lo que le dice o con lo que le escribe, con lo que sea que quiere comunicarse con usted, usted lo oculta, la bloquea para no enterarse. Si decide ignorar a esa persona, usted está haciendo uso de su polaridad masculina y eso no está mal. Hay momentos en que debe hacer eso. Hay personas con las que se debe tener contacto cero porque lo que hacen es dañar su energía, contaminarlo usted. Entonces a veces hay que hacer esto. Por eso hay que discernir cuándo hay enemigos, cuáles batallas hay que elegir y cuáles enemigos se pueden vencer buscando la oportunidad de demostrarles afecto. Entonces, si usted discierne que esa persona aún vale la pena que usted le demuestre afecto para además vencer a ese enemigo, ¿sí? Cuando usted ayuda a alguien, esto es lo mismo a decir, cuando usted alimenta a un enemigo, le da de beber a un enemigo, usted está encendiendo carbones sobre su cabeza. Los vence. Eso es lo que significa. Porque si usted, recuerden que la cabana es lo importante, la intención. Entonces, si usted le da de beber a un enemigo, le da de comer a un enemigo, le demuestra amor a un enemigo siendo falso, siendo hipócrita, actuando con hipocresía, entonces su cabana y su intención no es la correcta. Por tanto, no lo está venciendo. Usted está entrando en una guerra, una batalla, es diferente. Si su intención es la correcta, usted vencerá a ese enemigo. Nachman de Breslov dice que la humildad hace que la persona pueda mantenerse firme en la batalla, en la guerra, en el día a día, como si estuviera protegida por una fortaleza. Aquí esto es el trabajo que se hace en el sendero que une
Od con Geburá. Si ustedes ven un árbol de la vida, se ubican en el sendero. Entre Od y Geburá, ahí hay un canal. Cuando hay un canal y ese canal, esa vía, une dos sefirá, una sefirá y otra, dos sefirot, entonces ahí hay un sendero del árbol de la vida. ¿Sí? Hay senderos que ciertas personas, depende del alma, tendrán que transitarlos más que otros y para lograr un equilibrio porque hacen parte de su tikkun. Hay otros tikkunim accidentales que usted decide si los hace o no. Entonces la persona que trabaja la humildad, ¿sí?, que puede mantenerse firme así en una guerra, en una batalla, en el día a día, es fortalecido, es protegido por una fortaleza. El conflicto y la disputa traen pobreza. Por Dios, yo siempre digo, a veces si las personas no hacen las cosas por obediencia, deberían hacerlas por conveniencia. ¿Cómo es posible que alguien, sabiendo un sot de esto, no evite el conflicto y la disputa? No lo sabe realmente, tiene una información, pero esa información aún no se ha convertido en Da'at. Esa información no viene de la inteligencia, que es Binah, y de la Jochma, que es la sabiduría, que oscilando entre Binah y Jochma, columna izquierda y columna derecha, es que surge el Da'at, el verdadero conocimiento, conciencia. Entonces, una cosa es tener una información y otra cosa es tener Da'at, que esa información se haya convertido en conocimiento y por tanto ese conocimiento sea consciente. Si usted solamente tiene la información, no le sirve de nada. Debe llevarlo a lo consciente, debe llevarlo al conocimiento consciente, al Da'at, que eso se transforme en Da'at. Repito entonces, el conflicto y la disputa traen pobreza. La persona que es avergonzada y guarda silencio es considerado un justo, un sádic. Su alma es protegida por Akadosh Baruj Hu y además es librada de todo enemigo. Esto se explicó profundamente en el Homer, en la cuenta del Homer. Una persona que no necesita ser exorcizada, no necesita ser humillada. No lo amerita, su alma no amerita eso. Pero una persona que necesita liberarse de algo, puede aprovechar y de hecho utilizar el mantenerse en silencio, el aprovechar una humillación, el aprovechar una vergüenza y guardar silencio para convertirse en sádic y así ser exorcizado. Esto ya se había revelado en el canal, de hecho. La persona que habla poco no puede ser vencida por nadie. Este sot también ha sido revelado en el canal ya. Tenemos palabras destinadas en nuestra vida. X palabras, X cantidad de palabras. En el momento que ya se hayan dicho esas X cantidad de palabras, la persona morirá. Porque tiene decretada X cantidad de palabras. Si las palabras, aquí no entran en la cuenta palabras de Torah. Alguien me preguntó alguna vez, ¿cómo así? No, creo que no le contesté porque me pareció que era clara la explicación, pero igual voy a contestarlo acá. Una persona que habla palabras de Torah, que explica Parashot, que revela los secretos del cielo, que enseña, que habla, que su conversación es de Torah, que va viajando en un vehículo y lo que está hablando es de la Parashat semanal y no del vecino y no del otro, y no criticando y no juzgando y no envidiando y no haciendo mal de ojo a los demás, sino hablando de Torah. Aprendí esto, mira, supe este sot, mira aquello. O sea, si la conversación es de Torah, esas palabras no entran en la cuenta. Tenía destinada 1 millón de palabras y en la conversación que tuvo de Torah viajando en su vehículo con otra persona fue de Torah y ahí habló 500,000 palabras, pues esas 500,000 no son restadas del 1 millón de palabras que tenía predestinado a que hablara en toda su vida. Esto es un número hipotético. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir.
La persona que habla poco no puede ser vencida por nadie. Recitar el Salmo 6 para obtener victoria en la batalla. Miren, otra segula del Salmo 6, salmo que ya además fue expuesto en el canal, y su segula la que se expuso del Shemos Teilín está relacionada más bien es con la salud de los ojos. La salud en general y en especial de los ojos. Dios no permite que la persona que visita a los enfermos caiga en manos de sus enemigos. Entonces miren lo importante de las obras. Hay personas que dicen que no, que la fe es la fe y que esto y que no, la fe es entrenamiento, la fe es emuná, la fe nos lleva a la acción, una fe muerta no es fe. Entonces, por tanto, sí es necesario, sí son necesarias las obras, las acciones. No es que usted por recitar una oración ya está rectificado, no es así. Hay que actuar. Además de arrepentirse, de alejarse, de hacer teshuvá, hay que rectificar. Entonces, cuando usted obra, actúa, hace esta misericordia de visitar a los enfermos, eso evita que usted caiga en manos de sus enemigos. Usted está, además, y sí lo debe tener presente, cuando usted visita a un enfermo y cuando usted ora por un enfermo, usted está entregándole a esa persona energía vital, energía de vida. Por eso no es cualquier cosa. Ahora, ¿qué hago? ¿No hago? Eso es decisión suya. El hecho que se le diga que si usted visita a los enfermos, que Nachman de Breslau en este Sefer dice, si Dios no permite que la persona que visita a los enfermos caiga en manos de sus enemigos, pero yo escuché a alguien decir que uno no debería visitar a los enfermos o que uno no debería orar por los enfermos porque está mal, porque uno se puede enfermar. Y claro que también es así. Una cosa no invalida a la otra. Por eso es que es beneficioso. Semejante beneficio, no caer en manos de sus enemigos, pues tiene un precio, tiene que tener un mérito. Cuando usted hace oración por una persona enferma, usted le está entregando, como quien dice, su salud. Usted está entregando energía vital. Y de hecho les voy a contar algo personal. En el anterior Yom Kippur que acaba de pasar, en el último Yom Kippur que acabó de pasar, un día antes o un día después, no recuerdo exactamente cómo fue, yo continué el ayuno a favor de alguien que estaba enfermo, una mujer, una señora ya bastante grande. La habían operado y no había salido como muy bien, y yo continué haciendo una oración bastante fuerte todo un día, todo el día literal, y ayuno por esa persona. Yo inmediatamente me enfermé. Por supuesto no igual que ella, no es de muerte, ni es de cama, ni que me incapacitaron, ni que me hospitalizaron, pero yo estaba entregando energía vital con esa oración. Por eso de hecho no lo hago. Lo que pasa es que esta señora es familia y en su momento lo hice. Pues uno elige por quién hacer las cosas. No puedo hacer eso por alguien desconocido, ni a cambio de dinero. Por supuesto que no. Puedo, todo me es permitido, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces usted decide por quién lo hace, por quién no, si no lo hace nunca. Así de sencillo. Cuando una persona tiene enemigos, debe pasar el día entero recitando plegarias sin parar. Así Hashem la salvará y sus enemigos serán avergonzados. Creo que van de la mano. Todas estos epigramas van de la mano. Es más de lo mismo, por decirlo de alguna manera. Es ese cuando le das de beber a tu enemigo, cuando le das de comer a tu enemigo, enciendes carbones sobre su cabeza. La persona que tenga enemigos deberá pedirle a la mayor cantidad de gente posible que ore por ella. O sea, usted tiene enemigos, dígale al otro que ore por usted. Pero recuerde el Sot, sin olvidar el Sot.
de no se puede o no se debe pedir que otro ore por usted cuando usted no ha dado sedaká a esa persona, y que quede claro que esa sedaká necesariamente no debe ser dinero. Y me pongo de ejemplo, si yo en algún momento llegara a decirles a ustedes, les pido por favor, ayúdenme, oren por mí, que Jafé Shalom me pasó X o Y cosa, ¿sí? Yo tengo, por decirlo así, literal, o sea, yo sé que a veces la forma de decir las cosas suena raro, pero pues es así. Yo tendría el mérito de pedirles a ustedes, por favor, hagan esta oración por mí. ¿Por qué? Porque yo les he dado sedaká ¿de qué? De conocimiento, ¿cierto? ¿Qué es sedaká? La sedaká la asociamos mucho con caridad, y sí, pero la sedaká realmente viene siendo un acto de justicia. La sedaká es un acto de justicia. Es justo que si yo tengo algún conocimiento, yo me vacíe para poder seguir recibiendo conocimiento. Es justo que si yo tengo un conocimiento, yo lo entregue a ustedes. Eso es revelar los secretos del cielo, transmitir los secretos del cielo, sedaká, y la mayor sedaká de hecho. Si usted le ha ayudado a conseguir a alguien un empleo, un trabajo, y usted luego le pide a esa persona que ore por usted, ya usted le dio sedaká a esa persona, tiene el mérito de pedirle a esa persona que ore por usted. El estudio de la Torá aleja a los enemigos. Confiar en Dios, y así los enemigos no pueden hacerle daño alguno a usted. Eso es lo que debe hacer, confiar en Hashem. Cuando la gente habla en contra de usted, Jafé Shalom, usted debería o debe estudiar la Agadá todas las noches. De esa manera también se librará de ese mal hablar en su contra. La persona que tiene emuná no le teme a sus enemigos. Cualquier arma forjada en contra de la persona quedará invalidada. De hecho, se irá en contra de la misma persona. La persona que tiene emuná no le teme a sus enemigos. El Satán está en todo lugar donde hay conflicto y disputa. Este sod también ha sido revelado desde el primer shur del canal. Porque donde hay división está el Satán. Donde hay división está el Satán. Cuando una persona está procurando dividir algo, que haya caret, que haya separación, ahí está el Satán. El Satán opera a través de esa persona o a través de esa situación. La opresión sufrida por la persona la transforma en un sacrificio adecuado para Dios. Cuando una persona es oprimida, cuando es calumniada, cuando es burlada y sufre opresión, eso sirve para que esa persona sea transformada. Y esa situación, esa burla, esa humillación se transforma en un sacrificio adecuado para Dios, es decir, preciso a lo que estaba necesitando. Es el sacrificio adecuado que esa persona necesitaba para poder tener el mérito que se le fuera pasado algo, perdonado algo, olvidado algo, que eso quedara en el olvido. Siempre hay que ponerse del lado de la persona oprimida y además ayudarla, porque de hecho leemos que quien no está de ningún lado en una disputa está del lado del mal. Cuando usted no toma partido y dice que cree que eso es sabio y dice, bueno, no tomo partido porque no me meto, no es conmigo, no me meto, no me afecta. Si usted no está del lado del oprimido, está del lado del que oprime. Así que hay que ponerse siempre del lado del oprimido y ayudarlo. Esto lo dice Nachman de Breslov. El mundo solo existe gracias al mérito de la persona que guarda silencio en una disputa. No estamos hablando del punto anterior, del epigrama anterior. Aquí se está hablando entre las personas que están en la disputa. Jafé Shalom, usted y otra persona están en una disputa, o si usted guarda silencio, pues gracias a usted, gracias a ese mérito,
existe el mundo. Bien, guardar silencio. Aquel que es humillado, aquel que es burlado, aquel que es calumniado, aquel que es oprimido y sin embargo guarda silencio, anula muchos de los infortunios que estaba destinado a sufrir. Hay un shur, de hecho hay un video exclusivamente de esto. La mejor forma de ser exorcizado es que cuando la persona es humillada, guarda silencio y es exorcizada. De esto hemos hablado y se habló bastante también en el Omer, en Sefirá Ot sobre todo, ¿no? Dios, el Eterno, está siempre del lado de la opinión mayoritaria, salvo que la mayoría esté compuesta por hombres rashaim, malvados. El estudio de la Torá le da a la persona las fuerzas necesarias para mantenerse firme en el combate. Hay que estudiar la Torá. Les recuerdo que la parashat semanal se debería leer lunes, jueves y sábado. Por eso es que en el canal, desde los días domingos, en lo posible, mientras Hashem lo permite, se les publica la parashat que se empieza a mover ese día, ese comienzo de semana, que es el domingo, y que será leída de forma oficial, sí, el Shabbat, el siguiente Shabbat, pero que su energía empieza a moverse desde el domingo. La persona debe fortalecerse y utilizar todo su ingenio para luchar contra sus enemigos, pero aún así debe saber que Dios hará lo que Él considere adecuado. ¿Sí? La persona debe fortalecerse, la persona debe utilizar su ingenio y de hecho su astucia para luchar contra sus enemigos. Y debe saber que Hashem actuará como Él considere. ¿Qué es actuar con astucia? No es ser malo. Mansos como palomas, astutos como serpientes. Ser astuto no es ser malvado, no es ser rayá. ¿En qué consiste esa astucia? Por ejemplo, hay dos enemigos, recordemos que los enemigos son espirituales, hay dos enemigos. Por ejemplo, dos personas que están en su contra. Pongamos un ejemplo. Dos personas están en contra de otra en un ambiente laboral. Pero resulta que el enemigo que está operando en una persona es la Medud. Y el enemigo que está operando en la otra persona es Samech Men Lamed. ¿Cómo actuaría usted con astucia para luchar contra estos enemigos? La forma más astuta de actuar es no luchando contra los dos, sino procurando que entre ellos se dividan y no vengan juntos contra usted. Eso es astucia. Y no lo voy a repetir. La persona que no confía en Hashem atrae el conflicto y la disputa. El estudio de la Torá crea temor entre las naciones. Hace que las naciones no quieran entrar en guerra contra Israel. Entonces, hasta cuando se estudia Torá, estamos contribuyendo al Tikkun Olam para que las naciones no quieran entrar en guerra con Israel. Israel físico e Israel espiritual. Aquí aplica. Porque cuando usted estudia Torá, entonces también esto hace que los demás no se atrevan ni siquiera a tocarlo. Que no tengan esa osadía de atreverse a tocarlo, porque además saben que usted posee el conocimiento para defenderse espiritualmente. Y eso genera temor en las personas. En tiempo de guerra, en las personas, pero por supuesto refiriéndome a los enemigos espirituales, ¿no? Los enemigos espirituales que operan en esa persona. En tiempo de guerra uno debe preparar las armas, por supuesto. Sí, eso es lo común. No debe esperar un milagro. Repito, en tiempo de guerra usted debe preparar las armas, no esperar un milagro. ¿Qué quiere decir esto? Cuando usted está en un conflicto con una persona y esa persona le ha decidido que va a entrar en una guerra con usted, por lo que sea, porque sienta inará por usted, porque usted no le cayó bien, porque no vibran en la misma frecuencia, porque
hay un enemigo suyo operando a través de esa persona. Por la razón que sea, esa persona decidió empezar una guerra en contra de usted. Ese no es el momento que usted espere un milagro, es el momento de actuar, es el momento de preparar las armas. ¿Cuáles las armas? La letra Zain. Y eso no va a ser revelado en este momento. Pero la letra Zain es una arma. Y sí les revelo que pueden usar y preparar las armas mediante el Kriyat Shema. Si no saben, no solamente quieren hacer el Kriyat Shema, sino saber el Sod con relación a esto, hay 2 videos. En el mismo video del Kriyat Shema se explica esto que les estoy explicando de la empuñadura, de la espada como tal, de la letra Yud, de la letra Eik, todos los sodot que hay detrás del Kriyat Shema. Y también hay otro video en el que se habla del Arbit y del Kriyat Shema y de cómo y por qué se deberían rezar antes de dormir. Akadosh Baruj Hu hará que lo que él considere adecuado, pero cuando usted está preparando las armas en momentos de guerra, no cuando está sentado esperando un milagro. Es lo mismo que decir que no se eche como el zorro mutilado, sino que actúe como el tigre, en el cuento del zorro y el tigre, que está en la lista de reproducción Cuentos para el Alma. Usted nunca debe pedir que una persona muera en manos del Eterno, ni siquiera un apóstata. Es mejor que muera en manos de otro hombre que por intervención divina. No debemos lanzar los juicios al cielo. Este Sod fue revelado en las Parashot ya. No se debe decir que el cielo está de testigo, que Dios juzgue, que Dios sea el que se haga cargo de esta persona. Yo se lo voy a dejar a Dios. No hable de esa manera. Los juicios no se deben lanzar al cielo. Se debe pedir misericordia siempre. Misericordia, Hashem, misericordia para mí y para mis enemigos. Eso no quiere decir estar de rochela con los enemigos. Eso no quiere decir reanudar relaciones con los enemigos. No, simplemente no guardar rencor en su corazón, no guardar resentimiento y pedirle misericordia al Eterno por todos, tanto para los enemigos como para uno mismo. Nachman de Breslov afirma que nunca se debe discutir con un rasha, no se debe discutir con una persona malvada. Y hace una salvedad y dice, esto es general, nunca discutir con un rasha. Y además, menos debería usted discutir con un malvado a quien la fortuna le esté sonriendo en ese momento. Porque usted debe comprender que son hilos, no es un hilo que nos conecta a todos, todos somos uno. Entonces, si en ese momento la fortuna le sonríe a esa persona rasha, a ese rasha, es porque Dios así lo está permitiendo. Y lo está permitiendo por algo. Hasta para que todo le salga bien, endurecerle el corazón a esa persona. Y bueno, ahí sería otro tema. Pero con que se obedeciera este epigrama de no discutir con un rasha y menos con ese a quien la fortuna le está sonriendo, le irá bien. Se evitará muchos conflictos. Nachman de Breslov afirma que el odio infundado, el sinat hinam, el odio gratuito, genera disputa. Y además, no solo cualquier tipo de disputa, sino conflicto en los hogares. Hace que no haya shalom bayit. Así el odio infundado no sea entre las mismas personas del hogar, sino que usted siente un odio infundado hacia otra persona, pues eso le va a generar a usted disputa y conflicto en su hogar. Dándose de acá, haciendo actos de justicia, la persona puede vencer a sus enemigos con un mínimo esfuerzo, porque el Eterno lo salvará incluso de sus ataques más furiosos, de usted mismo, de sus enemigos, porque usted mismo puede ser su enemigo o puede que sean los demás, ¿cierto? Que estén operando en los demás. Entonces, dependiendo de dónde estén sus enemigos, Dios los salvará de esos ataques, incluso los más furiosos de sus enemigos. Así el enemigo esté en usted o esté en los demás. ¿Cómo? Cuando usted da sedacá, que es lo mismo a decir cuando usted
hace actos de justicia. Y que se entienda esto de actos de justicia y no se confunda con querer estar haciendo cosas. No, caridad. Cuando la caridad es un acto de justicia, porque usted necesita tener discernimiento al momento de darse de acá. El Rebbe Nachman afirma que la tristeza y la depresión llevan al conflicto, mientras que la alegría trae shalom al mundo. La Torá se revela a través de la paz.